que no pudo Francisco en materia de conflictos internacionales. Pilar, un gusto tenerte acá. Hola. Dame una primera reflexión. ¿Cómo estás? A ver, desde la perspectiva humana, sin duda, respeto, y respeto porque hablamos de un gran líder religioso, y la afectación que para muchísimos creyentes tiene que ese líder religioso, que es tan importante, haya finalmente muerto y quizá demasiado pronto, ¿no? Pero cuando un líder religioso se convierte en un líder político, también tiene que estar sometido a la crítica política. Y a mí este festival de hipocresía que he escuchado en ese laudatorio internacional, acabo de escuchar Trump diciendo un hombre bueno, no sé qué, no estaba nada de acuerdo con el Papa Francisco, para nada. Ni Francisco con Trump. Ni Francisco con Trump. Y si vamos sumando de las muchas declaraciones que he oído, algunas no me creo ni la A ni la Z. Con lo cual, no sé por qué tenemos que tratar a los ciudadanos de borregos como los tratamos a veces. Los ciudadanos, ahora me traía un señor en el coche y me decía, se ha muerto el Papa, tal, lástima, tal, yo soy católico, pero esto de la Iglesia, yo tengo mi fe, como diciendo, una cosa es la fe, la otra cosa es... El problema que tiene el Vaticano, desde mi punto de vista, es que interviene profundamente en lo político. Y Bergoglio era, sobre todo, un político con opiniones muy fuertes en temas muy diversos que afectaban a la geopolítica, porque tanto le afectaba al tema de Ucrania como al tema de Israel-Gaza, como al tema... Te propongo algo. Vamos paso a paso. Sí. Por ejemplo, con los dictadores se seguía con mucha atención lo que pudo y lo que no pudo, podría haber sido lo que quiso y lo que no quiso, en cuanto a, por ejemplo, con Maduro en Venezuela, con Fidel Castro, ¿qué primó? ¿El pastor de la iglesia o el político? Absolutamente el político en todo momento, y además un político muy marcado ideológicamente. Yo creo que el caso Maduro es el más claro. Maduro es el ejemplo más brutal. Maduro es el responsable del exilio político más importante probablemente del mundo. Estamos hablando de millones de venezolanos que han tenido que huir de su país por las condiciones políticas, económicas, etcétera, que se dan en lo que es claramente una dictadura disfrazada, una autarquía, en fin. Y el Papa Francisco, que es latinoamericano, que es argentino, que conoce de cerca el dolor venezolano, nunca alzó la voz. Con los clásicos de lo que podríamos llamar el pensamiento más kirchnerista o más de izquierdas, Trump malísimo, Netanyahu malísimo, Putin no tanto, ahí también patinó, pero lo cierto es que yo nunca le escuché hablar en términos, por ejemplo, tan rotundos en el caso de Venezuela, que me parece el caso más claro de silencio, diría cómplice en términos políticos, ¿no? Allí actuó Pietro Parolin, uno de los papables, fue enviado a Venezuela, tengo entendido, y una de las ponderaciones que se hacen en el Vaticano hoy de que podría ser, que al menos Francisco lo veía como un hombre astuto en la diplomacia, pues no obtuvo resultados en Venezuela. No, pero es que yo creo que tampoco le puso. Yo no he escuchado ninguna de las declaraciones fuertes que en otros temas hemos escuchado al Papa Francisco respecto al tema de Venezuela. Hay muchos elementos que tienen que ver con lo que ocurrió. A ver, lo diré en unos términos quizá un poco duros, pero cuando un líder político, y en este tema lo trato como un líder político, uno de los primeros consuelos que recibes de una organización terrorista que ha matado niños, que es Hamas, algo hiciste mal. Algo hiciste mal. A mí, yo cuando veo Hamas envía un mensaje de apoyo por el líder de la paz y no sé qué, dices, hombre, yo me acuerdo de que estos tipos son los que ahogan bebés, ¿eh? Y están conmemorando, doliéndose por la muerte del Papa Francisco. Algo no me cuadra en lo político. Repito, yo respeto, porque siempre respeto la fe de la gente, y respeto a la gente que ahora está profundamente dolida porque ha muerto su líder espiritual. Pero incluso estos que están dolidos, que no olviden que detrás del Papa y del símbolo hay un hombre y un pensamiento. Y yo, por ejemplo, a mí me fue, cuando llegó el Papa Francisco al Vaticano, todos dijimos, bueno, un argentino va a tener sensibilidad latinoamericana, va a tener sensibilidad en los temas sociales. Yo creo que se abrió un espectro de esperanza muy importante.
Y luego lo que descubrí fue un kirchnerista. No descubrí un líder social. En algunos temas me pareció demasiado Ahora, tópico, ¿no? yo ahí, porque yo tuve críticas. Un peronista, en todo caso. Yo tuve críticas también bastante fuertes contra Francisco. En estos días me he dado la posibilidad de la reflexión, ¿no? Estoy de acuerdo, no de la hipocresía, ni esto de que la muerte convierte a las personas o las indulta per se. Y menos de personajes públicos que han tenido responsabilidades. Pero sí me detuve en las ambivalencias. Por ejemplo, he tenido rabinos aquí. Ayer hubo un rabino que fue nombrado por el Papa Francisco como el primero que integra a la Academia Pontificia de Ciencias, diciendo lo que hizo en términos de ecumenismo, de diálogo interreligioso, fue formidable, Es que ahí... en unir a las religiones. No, Pablo, es que yo no tengo cero críticas en el líder religioso. En el tema ecuménico, en el tema de la mujer, en el tema de la lucha por los derechos civiles, en esos temas, oye, desde luego un elogio absoluto, porque cuando él hacía del líder religioso le salía una sensibilidad que yo creo que es la adecuada, es lo que pides de un gran líder religioso. Pero después le salía la vocación política, aterrizaba en lo más político, que ya eso ya no es tan... Su cosmovisión del mundo. Tomo palabras de que es otro crítico, ¿no? Y que se mantiene, dice, yo observo como cierta idolatría por estas horas. Es Loris Sanata, por ejemplo, historiador de la Universidad de Bolonia, conoce muy bien la Argentina, conoce muy bien al peronismo, es muy crítico del peronismo y ha escrito libros sobre el Papa, con lo cual es todo muy específico. Sí. Lo conoces a Loris, obviamente. No, y además creo que es la persona para poder analizar al Papa. Y él plantea que Francisco tuvo desde lo político una visión del peronismo ese muy unido a la idea de la nación católica, que provenía de los orígenes del propio peronismo y que nunca terminó de modificar eso, Sí, pero... porque hasta se enfrentó al kirchnerismo de los primeros años, tiempos, que fue perseguido por el kirchnerismo. Sí, pero él tenía unos conceptos. Por ejemplo, parecerá quizá un oxímoron lo que voy a decir, pero a mí no me gustaba su concepto de la pobreza. Es decir, porque cuando él hablaba de la pobreza, hablaba en unos términos tan elogiosos que nos hacía olvidar que la pobreza no es buena y que lo que hay que conseguir justamente es que la economía funcione para que no haya pobreza. Y esa especie de romanticismo de lo pobre, que quizás está muy ligado con el tema religioso, pero que él lo convertía casi en una ideología. A mí me parece que ese nivel... Y ahí le salía un argentino peronista... yo creo que muy sesgado. Y es ahí donde realmente me costaba mucho. Recuerdo declaraciones suyas sobre el tema de Ucrania que me parecieron muy problemáticas. Recuerdo las declaraciones sobre el tema de Oriente Medio, ahí el papel que tuvo fue un papel absolutamente de parte, de ahí que jamás diga lo que ha dicho. Y creo que además, no sé, ¿por qué no vino a Argentina? Te dejo picando eso, hacemos una segunda parte.